Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y reflexionamos sobre este hermoso libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Estamos en este momento con los versículos que corresponden al discurso de Santiago en esta controversia, lo que le llamamos nosotros el primer concilio de Jerusalén. Sabemos que el problema de este primer concilio de Jerusalén era sobre las desavenencias que comenzaron a surgir principalmente entre los judíos que venían provenientes, dice, de Judea y que traían este nuevo pedido diciendo que todos tendrían que circuncidarse antes de ser cristianos. No podrían ser cristianos si es que no estuviesen circuncidados. Y ante esta situación que comenzó a levantar un poco el avispero, ahí enseguida Pablo y Bernabé, ellos también comienzan a discutir con estos judíos. O sea, a confundir y a dividir a la comunidad. Y es por eso que ante esta situación, como Pablo y Bernabé confrontan con estos judíos, enseguida, entre comillas, piden audiencia. Y dicen, los José, Benedame, Pedro, Santiago, Juan, que están allá en Jerusalén, los ella por hacer bien claro cómo vamos a hacer, sobre todo con los paganos. Es decir, está haciendo una nueva realidad, se está abriendo a una nueva realidad, que son los paganos justamente. Y entonces así fueron, dialogaron, ellos reciben al final de cuentas una cosa muy linda. Oye, pues no calculado, pensado, y así Pedro hace todo un discurso a favor también. En primer lugar, Dios luego ya. Recuerden cuando él dijo, ustedes saben que Dios de los primeros días me eligió entre todos ustedes. O sea que aquí ya viene un poco el principio también de la autoridad, lo que nosotros le decimos el primatus, ¿verdad? El primero entre los hermanos, en una gran fraternidad. Esto que es esencial, es fundamental. Yande como muchas veces anda y quinto pepe anda ya entiende guasú anda ya estudiáis anda ya en tu pona se y hace para la ñande ya le dice añade. Entonces ahí vienen los problemas después, ¿verdad? Porque muchos se hacen de los predicadores, pero con la falso profeta cuera, falsos predicadores. ¿Por qué? Y porque lo único que saben hacer es confundir a la gente
y al final de cuentas ir detrás de sus intereses. Opera la situación bien concreta, ñandilla verecoa peñane no debe. Entonces Pedro mismo aquí en su discurso que se presenta y dice, me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio a fin de que ellos abracen la fe. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre lo que nosotros podemos entender que son paganos, porque vienen de otra realidad, de otras religiones, y también de los judíos, ¿verdad?, que ya están en el camino del Antiguo Testamento, de las promesas. Bueno, lleva la venida del Mesías. Bueno, aquí está ya llegado el Mesías. Aquí ya está en medio de nosotros la presencia de Jesús. Pero claro, con esta novedad va cambiando muchas cosas para el cristianismo. Y sobre todo porque son paganos. Y es aquí donde entran estos venidos de Jerusalén y que quieren poner de nuevo un orden, una disciplina, como un traer lo que se está viviendo en el judaísmo y aplicarlo al cristianismo. Pero Pablo y Bernabé le dicen, no, esto no es absolutamente así, allá, sino que nosotros tenemos que entender que el cristianismo es una novedad de vida. ¿Y en qué consiste entonces esa novedad? Porque si vamos a hacer otra vez todito lo que antes se hacía en el judaísmo, entonces quiere decir que no cambiamos nada, ¿verdad? Bueno, y así entonces continúa. Ahora tenemos y estamos estudiando el discurso de Santiago. Cuando dejaron de hablar, Santiago tomó la palabra diciendo, hermanos, les ruego que me escuchen. Simón les ha expuesto cómo Dios dispuso del principio elegir entre las naciones paganas un pueblo consagrado a su nombre. Aquí entonces hay otra elección de parte de Dios. Primero Pedro, tendo taishamo, ustedes saben, recuerden, dice que en los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra de Dios. Que hay, Simón les ha expuesto que me escuchen, Olivia y nada. Hermanos, les ruego que me escuchen. Simón les ha expuesto cómo Dios dispuso desde el principio elegir entre todas las naciones, elegir un pueblo consagrado a su nombre. Un pueblo consagrado a su nombre. Este es el pueblo elegido, ya es el Señor de Dios. Pero Dios es el que pide un pueblo consagrado a su nombre. Y después comienza a hacer esta citación del Antiguo Testamento. Después de esto, yo volveré a levantaré la choza derruida de David. Es decir, aquí hay objetivos claros. A veces aquí la iglesia, ¿verdad? Levantar la choza, levantar la comunidad, dice la iglesia. Y bueno, que se ha derruido, por lo tanto tenemos que esforzarnos para volver a levantarlo. Y así restauraré sus ruinas y la reconstruiré. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, la carta del apóstol San Pablo, que escribe a los cristianos de Roma, capítulo 6, del 12 al 18. Nos dice así: queridos hermanos, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus malos deseos, ni hagan de sus miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han pasado de la muerte a la vida
y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. Que el pecado no tenga más dominio sobre ustedes, ya que no están sometidos a la ley, sino a la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sometidos a la ley sino a la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que al someterse a alguien como esclavos para obedecerlo se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado que conduce a la muerte, sea de la obediencia que conduce a la justicia. Pero gracias a Dios ustedes, después de haber sido esclavos del pecado, han obedecido de corazón a la regla de la doctrina a la cual fueron confiados y ahora liberados del pecado, han llegado a ser servidores de la justicia. Iñe ecuala San Pablo. Aquí entonces dos elementos que nos está presentando San Pablo. El primer elemento es la obediencia y la desobediencia. Sobre estos dos elementos comienza a jugar. La desobediencia, que para él es simplemente una ley desencarnada, una ley que simplemente, dice Pablo, nos lleva a la muerte. Echa la ley, echa la trampa. En tantos, ¿verdad? De nuestras leyes que tenemos. Echa la ley, echa la trampa, porque anda ya pues venían de yara y potá. Pero después él vuelve a decir, la ley que ahora ustedes tienen inscritos en el corazón es la ley de Dios. Y esa es la ley que les ha liberado del pecado y que ahora les da esa nueva condición para vivir según la dignidad de los hijos de Dios. Queridos amigos, escuchemos la palabra de Dios, entendamos las reglas, los mandamientos de Dios, que tienen que ser leyes que nos liberan para que vivamos en la dignidad de los hijos de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Esta es la nueva escultura del artista canadiense Timothy Smalls, un ángel que podrán encontrar los peregrinos del Camino de Santiago a su paso por la ciudad gallega de Melide, a escasos 55 kilómetros de Compostela. Lleva como nombre Sean acogedores y está inspirada en un versículo de la carta a los hebreos que dice: no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron a los ángeles. Esta imagen de bronce de 1,32 metros de altura la inauguró el obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco. Durante la ceremonia señaló la gran riqueza que aportan los peregrinos del Camino de Santiago. Pero esta no es la primera escultura que ha realizado el artista canadiense. Quien visite la plaza de San Pedro verá uno de los monumentos que emocionó al Papa Francisco, dedicado a los migrantes. Otra de las obras de Smalls es Refugio, que representa a una persona sin hogar, una imagen que el Papa bendijo tras su audiencia general en noviembre de 2022. También el monumento a la vida, que se encuentra en la iglesia de San Marcello in Corso y que, según su autor, es la única representación del niño Jesús en forma de feto en Roma y en el mundo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro
una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 15, el discurso de Santiago, con algunos de estos versículos que nos hacen entender y también nos hacen aplicar a nuestra propia vida. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, del profeta sobre todo, que dice: desde esto yo volveré y levantaré la choza derribada de David. Después restauraré sus ruinas. Después la reconstruiré para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que da a conocer estas cosas recién ahora. Y entonces, desde la eternidad que Dios dio a conocer esto, pero recién ahora que se está manifestando. Por eso considero que no se debe inquietar a los paganos que se convierten a Dios, sino que solamente se les debe escribir pidiéndoles que se abstengan de lo que está contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de los animales muertos sin desangrar y de la sangre. Bueno, estas son las únicas indicaciones, ¿verdad?, que después se les va a dejar a los cristianos de Antioquía. Y aquí al frente está el mismo Santiago, como lo definen el hermano del Señor. Hay algunos, ¿verdad?, que hacen su comentario y que dicen sobre el liderazgo de Santiago, porque Santiago sería el primer obispo en Jerusalén. La disposición de la Iglesia para reconocer su liderazgo se debió más a su carácter como persona y su testimonio que a su relación de sangre con el Señor. Es decir, el liderazgo. ¿De dónde le viene ese liderazgo? No porque sea solamente pariente del Señor, dice, sino que hay una disposición para reconocer su liderazgo. Hay una predisposición de toda la Iglesia. Es decir, cuál añade tendo tanaina, cuál catuta estaba oyamo, cuál catuta lleva oberoguatá oyapo peñan de yaea. Y así entonces el carácter como persona, como personas y su testimonio que a su relación de sangre con el Señor. Se insiste mucho en este aspecto, más que en el aspecto, ¿verdad?, de ser parientes porque viene de una línea de descendencia más cercana. No, acá no interesa eso, sino que sobre todo por su forma de ser, por su liderazgo. Alguien que está al frente de la comunidad y alguien que hace verdaderamente algo por la comunidad. Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos, formar y tomar de ellos pueblo para su nombre. Jacob comenzó, ¿verdad?, enfatizando que Dios tenía un pueblo entre los gentiles. Esto sorprendería a la mayoría de los judíos religiosos de la época. Claro que sí. Imagínense, Dios tenía un pueblo entre los gentiles. Ese vio el pueblo elegido, ya digo el pueblo elegido, pero ahora entonces dice que Dios es universalista, es universal. Y ahora, con esta prédica, nos damos cuenta de que Dios verdaderamente se abre a todo el mundo, se abre a todas las culturas
se abre a todas las religiones incluso, ¿verdad? Porque al final de cuentas los valores y los principios serán siempre los valores y principios del Evangelio. Principios del Evangelio. La palabra griega, vamos a ver un poco de exégesis también aquí, para explicar lo que es un gentil, es decir, un pagano, también puede traducirse como naciones. Es etne. La palabra griega antigua para pueblo en este pasaje es laos. Los judíos se consideraban a sí mismos un laos de Dios y nunca entre los que simplemente, ¿verdad?, nunca tienen otra palabra que contradiga al pueblo como comunidad, al pueblo como una estructura donde se va a realizar tanto el cristiano como toda la comunidad. Así que era un desafío para ellos escuchar que Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos su pueblo, para formar. Bueno, queridos amigos, esto es muy importante que vayamos meditando y que nos demos cuenta cómo también va entrando en esta cultura y en esta revelación de parte de Dios, que ellos quieren respaldar, ellos quieren que esto camine, ellos quieren verdaderamente que todos puedan construir algo nuevo. Me da novedad de vida, en Jesucristo novedad de vida. Imagínense el hecho de volver a la vida, el hecho entonces de darnos aquello que nosotros necesitamos. Pero y claro, que se abren los ojos y se ponen a disposición también del Señor. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad, así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María. Dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo
para salvarnos, tu corazón venera. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Cargad con el sufrimiento, ponedlo en manos de Dios, por bien de los pecadores, en santa reparación. Ave María, Ave María, Ave María, Ave En Fátima, Virgen Santa, llamaste a un nuevo fervor, pediste más penitencia, pediste más oración. Ave María, Ave María, Ave María, mirad qué gran sufrimiento el mundo padecerá, mas no tengáis miedo alguno, mi corazón triunfará. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic-Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única.
tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos, que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento, y estamos reflexionando el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, especialmente el versículo 14. Simón les ha expuesto cómo Dios dispuso desde el principio elegir entre las naciones paganas a un pueblo consagrado a su nombre. Ya hemos dicho que la palabra griega antigua para pueblo es la palabra laos. Los judíos se consideraban a sí mismos como un laos de Dios, pueblo de Dios, laos. Somos el laos de Dios. Y nunca
entre ellos utilizaban la palabra ethne, ¿verdad? Ethne, etnia, etc. De una etnia, ethne. Para ellos, ethne y laos eran palabras contrastantes. Así que era un desafío para ellos escuchar que Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos y formar un pueblo. Formar verdaderamente ese pueblo que luego le llamaríamos nosotros el pueblo elegido. Ahora, la palabra inherente en el contraste entre gentiles o naciones y pueblo es sorprendente, ya que este último término a menudo se usaba para los judíos como pueblo de Dios en contraste con los gentiles, el laos, ¿verdad? Es lo que se utilizaba para decir el pueblo elegido. Este es el pueblo elegido, para contrastar con todos los otros pueblos. Ahora, se está instalando a que el pueblo de Dios incluya a los gentiles, que el pueblo de Dios también incluya a los gentiles. Esto sí que, ¿verdad?, es una novedad de vida, porque al final de cuentas lo que el Señor viene y nos habla, y todos los evangelios nos hablan, y sobre todo Lucas, de una universalidad. O San Pablo, sobre todo, ¿verdad?, que habla de lo universal. Hay que abrirse a todos. Jesucristo es para todos. No podemos quedar anquilosados ni encerrados en nosotros mismos. Y entonces se está instalando, ¿verdad?, a que el pueblo de Dios incluya a los gentiles. Poco a poco lleva. Ya que todos estamos llamados a la salvación, todos estamos llamados a ser felices. Entonces, con más razón, nosotros tenemos que ser capaces de ir entrando en el corazón de las personas, ir entrando en el corazón de todos los fieles, ir entrando en el corazón de todos los que nos rodean, ¿verdad? ¿Y eso para qué? Y justamente para que el pueblo de Dios incluya a los gentiles dentro del cristianismo, sería, ¿entienden? Dentro de la elección como pueblo elegido de Dios. Ya se pide entonces que no vengan simplemente los que le pertenecen a ese grupo, al final de secta, no. La universalidad, el catolicismo. Católico quiere decir universal. Para todos es donde podemos tener esta posibilidad. Y con esto concuerdan las palabras del profeta. Como está escrito, Jacob evaluó una nueva obra de Dios, en la forma en que toda obra de Dios se enfocó en lo que estaba escrito en la Biblia. Lo que estaba escrito en la Biblia. Jacob entonces evaluó esta nueva obra de Dios en forma en que toda la obra de Dios debe ser evaluada. Y así se enfocó en lo que estaba escrito en la Biblia. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre principalmente, es el nombre de Dios, es el nombre que es invocado por aquellos que lo han conocido y por aquellos que después serán los famosos tendotá dentro de sus comunidades. Todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, en el pasaje que citó Jacob, realmente dice que la salvación vendrá a los gentiles. La salvación vendrá a los gentiles. Esto demuestra que lo que Dios hizo entre los gentiles tenía un fundamento bíblico, tenía un fundamento bien concerniente a la realidad de la Escritura. Entonces, que así que el Señor y cuando pone o esa caña de peña pues tu uña y esa caña de esa es la famosa revelación. Entonces sí, hay una adhesión total también a Jesucristo. Hoy en día muchas cosas son consideradas bíblicas con el simple hecho de que no contradigan algo en la Biblia. Algo que no contradigan en la Biblia. Entonces, como algo cíclico, que se vuelve a repetir, cuando hay algo que se contradiga, entonces eso no entra.
a pesar de que puedan no tener fundamento en las Escrituras, Jacob y el resto, una autoridad externa, podía resolver este debate. La autoridad externa era la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero para era fácil para llevar. Porque ya puedo poner que en la palabra de Dios hay algunos que lo interpretan de cualquier manera. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El octavo punto del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica formula la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las sucesivas etapas de la revelación de Dios? Y esta es la respuesta que luego paso a comentar. Dios escogió a Abraham llamándolo a abandonar su tierra para hacer de él el padre de una multitud de naciones y prometiéndole bendecir en él a todas las naciones de la tierra. Los descendientes de Abraham serán los depositarios de las promesas divinas hechas a los patriarcas. Dios forma a Israel como su pueblo elegido, salvándolo de la esclavitud de Egipto, establece con él la alianza del Sinaí y le da su ley por medio de Moisés. Los profetas anuncian una radical redención del pueblo y una salvación que abrazará a todas las naciones en una alianza nueva y eterna. Del pueblo de Israel, de la estirpe del rey de David, nacerá el Mesías, Jesús. Bueno, como veis hay una afirmación clave, una afirmación clara, y es que Dios, para llevar adelante su revelación al mundo, ha optado por un camino concreto. Dios es omnipotente, podía haberlo hecho de muchas maneras, pero Dios ha optado por elegir a Abraham, el padre de la fe, y a través de él formar un gran pueblo. Ya solamente esta afirmación de partida pues merece un comentario, porque quizás en nuestra cultura, en los momentos en los que vivimos, existe una gran resistencia a tal afirmación. Nuestra cultura contemporánea, que es muy igualitarista, se revela ante esta afirmación. Bueno, todas las religiones son caminos de revelación. Cada una de ellas revela en parte a Dios. ¿Qué es eso de que la revelación venga a través de una religión en concreto, ¿no? Pues esto es lo que Jesús nos dice. Fijaros, hay un texto, un episodio que quizás nos haya pasado muchas veces desapercibido en el encuentro de Jesús con la samaritana, en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, en ese diálogo que tienen entre los dos, en un momento en el que se discute si el lugar es para adorar al verdadero Dios, es el monte Sión o es Garifín, etc. Hay un momento en el que Jesús le dice a aquella mujer samaritana, Juan 4, 22, vosotros adoráis a uno que no conocéis, nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Fijaros esto, Jesús afirma con contundencia que la salvación viene de los judíos. Es decir, que el pueblo judío ha sido elegido por Dios, entre todos los pueblos de la tierra, ha sido elegido para que a través de él Dios se muestre al mundo. Es el pueblo de la elección, que podría ser también malinterpretado.
en un sentido de orgullo de raza, de pretender creerse superior a los demás pueblos de la tierra por el hecho de haber sido el objeto de esa elección de Dios. Y no es esa la interpretación correcta y adecuada. Acordaros cómo Jesús, pues cuando existe ese falso orgullo de pueblo elegido, Jesús le dice, ¿no?, a aquellos judíos: Dios podría sacar hijos de Abraham de estas piedras. Por lo tanto, nada de tener una especie de orgullo de ser un pueblo elegido, sino una conciencia muy humilde de haber sido elegidos por Dios como instrumento para que a través de ese pueblo Israel la revelación de Dios llegue a todo el mundo. Por lo tanto, insisto, subrayo, la revelación ha tenido lugar a través de un camino histórico concreto. En un tiempo determinado, en un lugar y en un contexto determinado, Dios eligió a Abraham e hizo de él el padre de la fe. Se reveló a una multitud de pueblos. Hay una historia de salvación. En esa historia de salvación se conforma un pueblo, se va conformando ese pueblo, una historia de salvación que además tiene lugar, pues, en medio de conflictos. Por ejemplo, pues, la liberación de la esclavitud de Egipto, el paso por el desierto, la entrada en la tierra prometida. Antes de ello, la alianza que Dios sella con ese pueblo, esa alianza: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Esa alianza es importantísima, es la revelación que está en ciernes, que está en camino, en forma de alianza. Dios hace alianza con su pueblo. La entrega de esa ley a Moisés y el envío de los profetas, que los profetas están siempre, pues, purificando de todas las desviaciones que el pueblo tiene en esa recepción de la revelación, y al mismo tiempo sintonizando el corazón de Israel para que espere, tenga esperanza en que esa revelación se culmine, llegue la promesa del Mesías esperado, ¿no? Y finalmente esos profetas todo lo están preparando para que, como dice este punto, termina diciendo: del pueblo de Israel, de la estirpe del rey de David, nacerá el Mesías Jesús. Este es el camino elegido por Dios para llevar su revelación al mundo, y es importante conocer esas sucesivas etapas de la revelación de Dios a través de los patriarcas, a través de aquella historia de salvación, de liberación de un pueblo de la esclavitud, a través de aquella alianza, de esa entrega de la ley, de los profetas, incluso en una historia no exenta de mucho pecado y de muchas contradicciones y rebeliones frente a Dios, de las que finalmente Dios prepara el gran anuncio de la llegada de Jesús, el Mesías esperado. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. No hay
suelo como el tuyo, dulce huésped de los hombres, mi descanso, suave tregua en la fatiga, fresco en horas de bochorno, paz del llanto. Espíritu, ven, luz santísima, penetras por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sombra. Lava el rostro de lo inmundo, llueve tú nuestra sequía, ven y Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento, con el capítulo 15, Hechos de los Apóstoles, versículo 14. Simón les ha expuesto cómo Dios dispuso del principio elegir entre las naciones paganas un pueblo consagrado a su nombre. Un pueblo consagrado a su nombre. Y esto es lo que significa, ¿verdad? Que tiene una misión específica. Yo volveré y edificaré el tabernáculo de David que está caído. Como una teología, ¿verdad? De vida, como una teología de principio que tiene que hacer el pueblo. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Cuando Jacob citó la profecía de Amós acerca de reconstruir el tabernáculo caído de David,
Él recordó que el judaísmo de su tiempo había caído en el sentido de que había rechazado a Mesías. Algo dijo, quería edificar. Y entonces, cuando te está hablando de esa reedificación de ese trabajo, se enfoca en una iglesia formada por ambos, por judíos y gentiles. Aquí, queridos amigos, es el en el Caracol. Hay que reedifica mi iglesia. Es justamente entonces procurar poner de nuevo en diálogo, en relación, el judaísmo con el cristianismo. Todo lo que significa reedificar. San Francisco de Asís también se llama reedifica mi iglesia. Y por una vez va a entender otra cosa, pero sin embargo era reedifica, o sea, la relación entre las personas, pobres y ricos en ese momento. Y así. Ahora, todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice, ¿verdad? Al final, cuando Dios dijo que había gentiles sobre los cuales era invocado su nombre, Él dijo que se mantenían gentiles. No eran gentiles que se habían convertido en judaísmo. Por tanto, los gentiles no necesitaban convertirse en judíos, ni, ¿qué cosa? No necesitaban someterse en Judea, ni estar bajo la ley para ser justificados delante de Dios. Esto es lo importante, ¿verdad? Ni estar bajo la ley, dice, para ser justificado ante Dios. Por lo cual yo juzgo, este modo de expresarse insinúa que Jacob tenía una posición de gran autoridad en la iglesia. Entonces Jacob tenía un gran privilegio del aspecto de la autoridad dentro de la iglesia. O respetado, El griego antiguo lo expresa de una manera todavía mucho más fuerte, como yo determino o yo resuelvo. Y esto es lo que les hace pensar de nuevo, porque esta era la preocupación. El yo resuelvo, la ya posea. No, tiene que ser esta comunidad y tenemos que comenzar a buscar cuáles serán los métodos, qué metodología vamos a utilizar para llegar a un común acuerdo. Y más aún cuando se complican los factores económicos, porque algunos a través del factor económico está muy bien, ¿verdad? Y entonces, bueno, hace esto y aquello, ¿verdad? Pero no es esa finalidad específica verdaderamente de vivir una religión comprometida, pero porque sabemos hacia dónde apunta la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el griego antiguo, ya habíamos dicho, expresa de una manera todavía más fuerte como yo determino o yo resuelvo qué del expositor. Además, cuando la sociedad está en un camino de comprensión, porque tiene que comprender primero, entender, saber hacia dónde viene la propuesta, hacia dónde apunta la propuesta del cristianismo. Entonces tiene que comenzar a balanzar todo lo que le puede servir de positivo y también todo aquello que comienza a ser un riesgo para nosotros mismos o para esa comunidad. Entonces el liderazgo, aquí en este caso de Jacob, era apoyado por todos los presentes. El resto discutió el problema o dio su opinión, pero Jacob solo pronunció el veredicto definitivo. Muy bien, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico Nuevo Testamento. Les espero próximamente y les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a ver el próximo con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.